onda, mi raza VIP? Bienvenidos a la emisión exclusiva de Neteando sin pelos en la lengua, donde se habla sin filtro, sin poses y sin miedo a encabronar sensibilidades. Hoy, en Neteando, pobres pero bien fecundos. Comenzamos. Y vamos a empezar mal para que nadie se confunda. Si no tienes dinero, no deberías tener hijos. No es provocación barata, no es clasismo, no es falta de corazón. Es una verdad incómoda que duele porque pega donde más arde, en la irresponsabilidad romantizada. Porque traer hijos al mundo no es un acto de amor automático, es una decisión con consecuencias. Y aquí parece que eso se nos olvida, cuando entran las lágrimas, la religión o el discurso de pero Dios proveerá. Spoiler, Dios no paga pañales, ni colegiaturas, ni terapias psicológicas. Vivimos en una sociedad que se ofende más porque le digan a alguien, no tengas hijos si no puedes mantenerlos, que por ver niños creciendo con hambre, sin educación, sin salud y con traumas que luego todos fingimos no entender. Eso sí, al que señala el problema, lo quieren crucificar. Pero el niño que nace condenado a la carencia, ¡que se joda! Aquí nadie está diciendo que ser pobre sea un pecado. Lo que sí estamos diciendo, y con todas sus letras, es que la pobreza no se arregla reproduciéndola. ¿Por qué no? El amor no alcanza. ¿Por qué no? ¿Salimos adelante como sea? No es un plan. ¿Por qué no? Tener 5 hijos sin ingresos estables no es heroísmo, es egoísmo envuelto en discurso moral. Y ojo, este tema incomoda porque rompe el cuento bonito. El cuento donde tienen derecho a tener hijos, sin preguntarse a costa de quién. Porque el costo nunca lo paga el adulto que decide, lo paga el niño que no pidió nacer. Aquí vamos a hablar de números, de consecuencias, de ciclos de pobreza, de hipocresía social y de esa manía absurda de aplaudir la miseria mientras se condena al que la señala. Vamos a desmontar la narrativa de que cuestionar la reproducción irresponsable es clasismo, cuando en realidad es sentido común con ovarios. Así que si este tema te incomoda, perfecto. Eso significa que vamos bien. Porque Neteando no está para hacerte sentir cómodo. Está para decir lo que muchos piensan y casi nadie se atreve a decir en voz alta. El amor no paga pañales. Y arranquemos con la mentira más vieja y más peligrosa de todas. Con amor todo se puede. No, con amor no se come, no se paga renta, no se compra medicina, no se cubren terapias, no se paga transporte, no se compra tiempo de calidad, ni se arregla un sistema educativo roto. El amor es importante, sí, pero no es moneda de cambio en el mundo real. Y sin embargo, seguimos repitiendo como mantra barato que mientras hay amor, tener hijos es válido, incluso admirable. Incluso se dice que es una bendición. Resultado, generaciones completas creciendo con carencias estructurales, mientras los adultos se dan palmaditas morales por haber hecho lo que pudieron. ¿Spoiler incómodo? No fue suficiente. Tener hijos no es escribir poesía,
es hacer presupuestos, es números, es logística, es pensar a 20 años, no a 9 meses. Pero eso no vende bonito. Aquí es donde empieza el berrinche colectivo. Ay, ¿entonces los pobres no pueden tener hijos? No, lo que no deberían es tenerlos sin capacidad real de sostenerlos. Porque nadie dice que ser pobre te vuelve mala persona. Lo que sí te vuelve irresponsable es traer a alguien al mundo sabiendo que no puedes cubrir ni lo básico y justificarlo con frases espirituales, románticas o directamente pendejas. Vamos a ponerlo simple, porque a la gente le encanta complicar lo obvio. Un hijo necesita alimentación constante y de calidad, vivienda digna, atención médica, educación, estabilidad emocional, tiempo, seguridad. Eso cuesta todo, todos los días, durante años. Y no, ahí vemos cómo le hacemos. No es un plan, es improvisación con víctimas. Pero claro, cuestionar esto es clasista. Curioso, porque nadie llama clasista a la pobreza heredada, al abandono escolar, al trabajo infantil, a la violencia normalizada, al resentimiento social que luego todos fingen no entender. El problema no es decirle a alguien, no tengas hijos si no puedes mantenerlos. El problema es que eso rompe el discurso cómodo donde la irresponsabilidad se disfraza de virtud. Y aquí entra otra joya retórica. Ay, los ricos también son malos padres. Sí, y eso no es un argumento. Eso es desviar la conversación como niño regañado. Que el dinero no garantice buenos padres no significa que la carencia no garantice problemas. Una cosa no cancela la otra. El dinero no compra amor, pero sí compra oportunidades. Y negar eso es vivir en fantasía. Porque el niño con dinero tiene más opciones, más redes y más margen de error. El niño sin dinero empieza la carrera con los pies amarrados, cargando culpas que no son suyas, viviendo consecuencias de decisiones ajenas. Y luego nos preguntamos, ¿por qué hay frustración, enojo, violencia, abandono escolar, embarazos adolescentes y ciclos que se repiten como mal chiste? Aquí nadie está hablando de esterilizar a nadie, tranquilos. Estamos hablando de algo más radical y más peligroso. Responsabilidad. Responsabilidad que no se enseña porque no conviene. Porque la sociedad ama el drama, ama la victimización y ama el discurso de todos pueden todo, aunque la realidad demuestre lo contrario. Y ojo con esto, decir no tengas hijos si no puedes mantenerlos no es odiar a los pobres, es defender a los niños. Pero esa parte siempre se ignora, porque los niños no votan, no opinan y no hacen ruido hasta que crecen rotos. ¿Y sabes qué es lo más cínico? Que muchos de los que gritan ¡clasismo! Jamás adoptan, jamás apoyan económicamente, jamás acompañan procesos reales. Solo defienden ideas abstractas mientras los daños son bien concretos. El discurso sentimental sirve para dormir conciencias, no para criar seres humanos. Y aquí va otra bomba. Tener hijos no es un derecho absoluto, es una responsabilidad condicionada. Igual que manejar, igual que adoptar, igual que dirigir una empresa. Pero nos aterra decirlo porque toca fibras sensibles. Sexo, familia, moral, religión, identidad. Aún así, la realidad no negocia. Un hijo no es una causa social, no es terapia emocional, no es proyecto de vida improvisado, no es compañía para la soledad ni seguro de retiro.
es una persona. Y traer personas al mundo sin herramientas, sin estructura y sin recursos no es romántico, es negligente. Aquí no estamos pidiendo un mundo perfecto, estamos pidiendo mínimos. Y si eso incomoda, excelente, porque incomoda justo a quien necesita escucharlo. La romantización de la miseria, cuando sufrir se volvió virtud. Y hay algo profundamente enfermo en cómo esta sociedad romantiza la pobreza, pero solo cuando no le toca vivirla. Porque sufrir desde lejos es inspirador. Desde cerca debe ser una chingadera. Aquí se aplaude al que sale adelante con nada. Se hacen videos emotivos, se comparten frases motivacionales y se convierten tragedias en contenido. Pero nadie pregunta por qué tuvo que salir adelante con nada, en primer lugar. La miseria se volvió una narrativa bonita, una historia de superación obligatoria, como si nacer jodido fuera una prueba moral que hay que pasar para merecer existir. Y entonces aparece el discurso más tóxico de todos. ¡Ay! Yo crecí pobre y aquí estoy. ¡Ajá! Aquí estás. ¿Pero a qué costo? Años de carencias, normalización del estrés, trabajo infantil disfrazado de ayudar en casa, padres ausentes porque estaban sobreviviendo, sueños recortados porque eso no es para nosotros. Pero no, mejor decir que eso forja carácter, como si el trauma fuera gimnasio emocional. La romantización de la miseria sirve para algo muy claro. Quitarle responsabilidad a los adultos y al sistema y ponérsela al niño. Si sale adelante, ¡wow! Es un héroe. Si no, no le echó ganas. Conveniente, ¿no? Y aquí es donde el tema de los hijos entra con todo. Porque traer niños a contextos donde la carencia es segura y luego aplaudir su sufrimiento como ejemplo de resiliencia es una forma muy elegante de crueldad. Nadie dice que la vida tenga que ser fácil, pero hay una diferencia enorme entre retos inevitables y obstáculos creados por decisiones irresponsables. No es lo mismo enfrentar dificultades que ser arrojado a ellas desde la cuna. Y no todo el que nace pobre está condenado. Pero la probabilidad de estar jodido aumenta brutalmente. Y fingir que eso no importa es intelectualmente deshonesto. Aquí entra el discurso moralista barato. Los pobres tienen derecho a tener hijos. Sí, y los hijos tienen derecho a no cargar con la pobreza como herencia obligatoria. Pero curiosamente, ese derecho nunca se menciona. ¿Por qué? Porque cuestiona decisiones adultas. Y eso incomoda más que ver niños descalzos en un semáforo. La sociedad prefiere sentir lástima que exigir responsabilidad. Porque la lástima no cambia nada, pero la responsabilidad obliga a pensar. Y ojo, esto no va solo contra individuos, va contra una cultura que aplaude la reproducción sin planeación y luego se sorprende cuando los sistemas colapsan. Educación saturada, salud rebasada, violencia estructural, desigualdad que se hereda como apellido. Pero claro, hablar de control, planeación o límites es inhumano. Más inhumano es normalizar que los niños paguen decisiones que no tomaron. Aquí nadie está diciendo que la pobreza te quite valor como persona. Lo que sí digo es que no te convierte mágicamente en un buen padre o madre. Criar no es solo querer, es poder. Poder sostener, poder proteger, poder acompañar. Y cuando no se puede,
La sociedad debería decirlo claro, no esconderlo bajo frases bonitas y aplausos falsos. Porque romantizar la miseria no la elimina, solo la perpetúa. Y mientras sigamos celebrando el sufrimiento como virtud, seguiremos produciendo generaciones enteras convencidas de que vivir con carencias es normal, cuando en realidad es una falla colectiva. No es clasismo, es estadística. Y a la realidad no le importa tu discurso. Y aquí es donde se acaba la poesía y empieza la matemática. Y la matemática no tiene empatía, no tiene ideología y no le importa si te ofendes. Porque una cosa es opinar y otra muy distinta es ignorar datos porque no te gustan. La probabilidad de que un niño nacido en pobreza abandone la escuela antes, tenga peor salud, gane menos dinero en la adultez, reproduzca el mismo ciclo, no es una conspiración neoliberal ni un invento clasista. Es estadística, fría, repetible, incómoda. Pero cada vez que alguien lo dice, sale el coro moral. ¡Ay! ¡Eso es clasismo! No, eso es describir la realidad sin maquillaje. Clasismo sería decir que una persona pobre vale menos. Y aquí nadie está diciendo eso. Lo que se está diciendo es que nacer pobre reduce opciones y traer hijos a ese escenario sin plan, sin red y sin recursos aumenta la probabilidad de fracaso. Negarlo no te hace buena persona, te hace irresponsable, porque el problema no es la pobreza en sí. El problema es normalizarla como punto de partida obligatorio para todos. Aquí va una verdad que a muchos les arde. El discurso de ¿todos pueden tener hijos? Beneficia más al sistema que a las personas. ¿Por qué? Ah, pues porque una población desesperada acepta peores condiciones laborales, se organiza menos, vive en modo supervivencia, no tiene tiempo para cuestionar absolutamente nada. Pero claro, hablar de eso ya es muy político. Mejor sigamos celebrando nacimientos sin contexto. Y no, esto no va de eugenesia, antes de que empiecen a gritar como gallinas decapitadas. Nadie está hablando de genética, raza, ni de superioridad. Estamos hablando de condiciones materiales, condiciones que se pueden medir. Cuando alguien dice, ¡ay! Es que mis papás no tenían nada y aún así me sacaron adelante. ¡ajá! La pregunta incómoda no es si es verdad. La pregunta es cuántas personas no lo lograron y no están aquí para contarlo. Porque por cada historia inspiradora hay miles invisibles. Los que se quedaron en el camino, los que viven frustrados, los que cargan resentimientos, los que repiten el ciclo. Pero esos no se suben a TikTok con música épica. La sociedad adora las excepciones porque le permite ignorar la regla. Y la regla es brutal. La pobreza se hereda más de lo que se rompe. Y ojo con esto, no tener hijos cuando no puedes sostenerlos no es rendirse. Es esperar, planear, romper el ciclo. Eso sí es revolucionario, no andar pariendo por inercia. Pero ese discurso no gusta porque exige autocontrol. Y el autocontrol no vende likes. Y aquí va otra bomba. Muchas veces tener hijos en condiciones precarias no es un acto de amor. Es un acto de presión social, religiosa o emocional. ¡ay! Es que tienes que dejar descendencia. ¿Y si mañana mejoras? Dios proveerá. Los hijos llegan con torta. Mentiras cómodas que evitan una pregunta básica. ¿Puedo garantizarle una vida digna a otro ser humano? Si la respuesta es no, la decisión responsable no es tenerlo igual y rezar. Pero
Vivimos en una cultura que prefiere el accidente a la planeación, el drama a la responsabilidad y el discurso bonito a la realidad dura. Y luego nos sorprendemos cuando el sistema colapsa, cuando la violencia escala, cuando la desigualdad explota. Spoiler final de este bloque. No todo lo que duele es clasismo. A veces es realidad chocando con la fantasía. Y la realidad no se calla porque te ofendas. Solo te alcanza. No es odio, es responsabilidad. Pensar antes de procrear. Llegados a este punto, ya debería quedar claro algo. Esto no va de despreciar a nadie, va de dejar de mentirnos como sociedad. Porque el verdadero acto de crueldad no es decir, si no tienes dinero no tengas hijos. El verdadero acto de crueldad es seguir fingiendo que da igual, mientras millones de niños crecen pagando decisiones ajenas. Aquí nadie odia a los pobres. Lo que se odia, y con razón, es la irresponsabilidad romantizada. Esa cochina costumbre de traer hijos al mundo sin condiciones mínimas y luego escudarse en el amor, la fe o el discurso moral. Pensar antes de procrear no te quita humanidad, te da conciencia. Y sí, esto incomoda porque rompe con una idea profundamente instalada. Que tener hijos es automático, incuestionable, casi obligatorio, como si cuestionarlo fuera pecado. Pero todo en la vida adulta se planea. Una casa, un coche, un negocio, un viaje. Menos lo más delicado de todo, que es crear a otra persona. Eso no es libertad, es negligencia normalizada. El problema no es que la gente pobre exista. El problema es que el sistema, la cultura y la presión social empujan a reproducirse sin red y luego se lavan las manos cuando las consecuencias aparecen. Y ojo, decir no es el momento también es amor. Decir no puedo garantizarte una vida digna también es cuidado. Romper un ciclo también es valentía. Pero esa valentía no se aplaude porque no se ve, porque no genera historias lacrimógenas, porque no alimenta la narrativa del sufrimiento heroico. Neteando no está aquí para vender cuentos bonitos. Está para decir lo que muchos piensan y pocos se atreven a decir sin rodeos. Tener hijos no es un derecho automático, es una responsabilidad condicionada a la realidad. Y negarlo solo perpetúa el problema. No se trata de prohibir, se trata de pensar, de esperar, de planear, de dejar de usar a los hijos como excusa, consuelo o proyecto improvisado. Si este tema te hizo ruido, perfecto. El ruido es donde empieza el pensamiento crítico. Porque el progreso no nace del silencio cómodo, sino de las conversaciones que arden. Y esta tenía que arder. Y hasta aquí la neteada de hoy, mis VIP de Hueso Colorado. Si te reíste, si te encabronaste o si te quedaste pensando, ya cumplí con mi misión. Recuerda que aquí no doy clases. Nomás me aviento verdades sin vaselina. Nos escuchamos en la próxima emisión de Neteando sin pelos en la lengua, donde las cosas se dicen como son, aunque a algunos les arda la cola. Cuídense, pero no tanto. Y no se olviden, ser sincero no mata, pero incomoda un chingo. ¡Chao, chao!